Mi nombre es Angie Tatiana Vélez del grado 10-4 y voy a hablar sobre la Guerra de los 1000 días y la hegemonía conservadora. En el siglo XX en Colombia comenzó con una guerra civil entre liberales y conservadores que se libró entre 1899 y 1902, llamada la Guerra de los 1000 días. Los resultados de esta, como todas las guerras, fueron destrucción, miles de muertos, aumento de la pobreza, entre otros. Como si esto fuera poco, una vez concluida esta guerra y cuando el país se encontraba débil y desorganizado, se produjo la pérdida de uno de los departamentos más prometedores y mejor ubicados, Panamá. En efecto, la clase dirigente de este departamento, animada y apoyada por el ejército de los Estados Unidos, proclamó su independencia. Donde estalló esta guerra se dio en el departamento de Santander, y aunque el allanamiento de las armas era a nivel nacional, ¿por qué estalló la Guerra de los 1000 días? La facción belicista del Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador a la cabeza de Manuel Antonio Sin Clemente en una vicepresidente José Manuel Marroquín. Consecuencias de la Guerra de los 1000 días. Más de 3 años de conflicto bélico dejó una economía completamente devastada, una moneda desvalorizada, la infraestructura del país en cenizas, entre 80 y 100.000 muertos en una población que no llegaba a los 40 millones de habitantes. La masacre de las bananeras. Fue una masacre de los trabajadores de la empresa estadounidense de banano United Fruit Company a manos del Ejército de Colombia, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena. La República Liberal en 1930-1946 es el periodo de la historia colombiana comprendida entre 1930 y 1946, en el cual el Partido Liberal permaneció en el poder. Se caracterizó por sus intentos de modernización de las estructuras sociales del país y por el paulatino aumento de la violencia e intransigencias políticas. Caída de la República Liberal. Aunque el objetivo de la renuncia de López era apaciguar un poco la oposición política, esta siguió creciendo. Por si esto fuera poco, las peleas internas entre el liberalismo hicieron el partido se presentara con 2 candidatos para las elecciones presidenciales de 1946, Gabriel Turbay, representante del sector oficialista del partido, y Jorge Eliezer Gaitán, representante de una fracción del liberalismo cercana a la izquierda. La segunda etapa de la época de la violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia entre las décadas de 1920 y 1960, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y del Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento, con asesinatos, agresiones, preocupaciones, masacres y destrucciones de la propiedad privada. El terrorismo por la afiliación política. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Hecho ocurrió el 9 de abril de 1948. Su muerte ocasionó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. Gobierno de Rojas Pinilla. Durante su gobierno se inició el proceso de despolitización de la Policía Nacional y la llegada del servicio de televisión al país. También dio término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia, en 1954. Durante su mandato se reconoció el derecho al sufragio femenino. En 1957 se vio obligado a renunciar por una crisis social y de gobernabilidad provocada por protestas populares apoyadas por los líderes de los partidos tradicionales, y conformó una junta militar para completar su mandato.